Bienvenidos de vuelta a su canal preferido de dramas turcos, amores imposibles y secretos a voces. ¡Ay, qué emoción! Ya saben que me encanta sentarme aquí con ustedes a desgranar las noticias más jugosas, las teorías más descabelladas y sobre todo, a sentirnos como en casa hablando de nuestras series y actores favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones. Hoy prepárense porque la cosa se pone explosiva. Vamos a hablar de una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una confesión que muchos esperábamos pero que a la vez nos tomó por sorpresa. Sí, amigos, hoy vamos a desmenuzar la bomba que soltó Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de pasión, rumores y sobre todo, mucha verdad. Agárrense de sus asientos, porque este chisme viene con curvas peligrosas y revelaciones que no van a creer. Antes de que me lancen los zapatos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si aunque nos amen, todavía no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento. No se arrepentirán. Les prometo que les traeremos los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos de sus series y parejas favoritas. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra familia de chismosos profesionales. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No queremos que se pierdan nada del salseo. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, la química entre ellos era palpable, era evidente, era de otro mundo. Era como si el universo se hubiera alineado para juntar a estas dos almas gemelas. La gente enloqueció, literalmente. Las redes sociales explotaron con cada capítulo, los foros se llenaron de teorías y las revistas del corazón no hablaban de otra cosa. La serie rompió récords de audiencia en todo el mundo, y la pregunta en boca de todos era la misma: ¿están juntos en la vida real? ¡Ay, esa pregunta! Esa pregunta que desvela hasta al más templado. Esa pregunta que divide a los fans entre los que creen en el amor verdadero y los que prefieren mantener los pies en la tierra. Pero, ¿quién puede resistirse a la magia de Can y Sanem juntos? Nadie. Y ellos lo sabían. Ambos actores inteligentemente supieron jugar con la ambigüedad. Nunca negaron rotundamente los rumores, pero tampoco confirmaron nada. Alimentaron la fantasía de los fans, generando aún más expectación y, por supuesto, más titulares. Fotos juntos en eventos, miradas cómplices que parecían durar una eternidad, comentarios cariñosos en redes sociales que hacían suspirar a cualquiera, todo era combustible para la hoguera de los rumores. Era una estrategia de marketing brillante sin duda, pero también una forma de protegerse. Porque, seamos honestos, la presión de la fama puede ser abrumadora. Imagínense tener a miles, incluso millones, de personas opinando sobre cada aspecto de su vida. Uf. Yo me escondería debajo de una piedra. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores eran ensordecedores. Los sets se convirtieron en hervideros de chismes, con periodistas y paparazzi acechando cada movimiento de los actores. Se decía que pasaban horas juntos fuera del trabajo, que se escapaban a cenas románticas a la luz de las velas, que sus miradas lo decían todo. Incluso hubo quien afirmó haberlos visto besándose fuera de cámara, en algún rincón escondido del set, aprovechando un momento de tranquilidad. Imagínense el drama. Yo me muero de la emoción si hubiera estado ahí. Se contaban historias de pequeñas peleas por celos, de risas cómplices durante los descansos y de largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Algunos miembros del equipo aseguraban que podían sentir la tensión eléctrica en el aire cada vez que Can y Demet se cruzaban. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor frente a las cámaras, pero con la diferencia de que esta vez era real. O al menos, eso es lo que todos queríamos creer. Pero después de la serie, las cosas cambiaron. Can Yaman, ambicioso y con sed de nuevos retos, se fue a Italia a probar suerte, buscando conquistar nuevos mercados y demostrar su talento en otros idiomas. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. La distancia supuestamente enfrió la relación. Ambos empezaron a salir con otras personas, y los rumores de romance se desvanecieron gradualmente.
Muchos fans quedaron decepcionados, sintiendo que su sueño de ver a Khan y Sanem juntos en la vida real se había esfumado como el humo. Fue un golpe duro para los que creíamos en los cuentos de hadas. Sin embargo, la llama nunca se apagó del todo. De vez en cuando resurgían comentarios sobre un posible reencuentro, sobre una conexión innegable que seguía latente. Pero ambos actores se mantenían herméticos, dejando que el tiempo pasara y que la gente olvidara. Hasta ahora. Hace unos días, Demet Özdemir concedió una entrevista a una prestigiosa revista turca, una de esas que marcan tendencia y que todos leen. La entrevista en sí misma fue bastante normal, hablando de sus proyectos actuales, de sus sueños y aspiraciones, de sus futuros planes. Demet se mostró profesional, amable y cercana, como siempre. Pero al final, justo antes de despedirse, el periodista, que no es tonto, le hizo la pregunta clave: ¿qué hay de Can Yaman? ¿Alguna vez hubo algo entre ustedes? Ay, amigos, ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Ahí fue cuando el silencio se hizo ensordecedor. Ahí fue cuando el tiempo pareció detenerse. Demet, visiblemente nerviosa, respiró hondo y, después de unos segundos de silencio que parecieron una eternidad, soltó la bomba. Sí, hubo algo, confesó. Durante el rodaje de Erkencikus, Can y yo nos enamoramos. Fue algo intenso, apasionado, algo que ninguno de los dos esperábamos. ¡Bum! Explosión. Terremoto. La noticia corrió como la pólvora. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no paraban de hablar del tema, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de incredulidad ante la confesión. Era el chisme del año. El notición que estábamos esperando. Demet continuó explicando que la presión de la fama y la intensidad del trabajo hicieron que la relación fuera insostenible. Éramos muy jóvenes, dijo. Y la presión era demasiada. No supimos manejarlo. Al final, decidimos separarnos por el bien de los dos. Se notaba en sus palabras la sinceridad y el dolor de una relación que no pudo ser. También reveló que aunque la relación terminó, el cariño y el respeto mutuo siempre permanecieron. Can es una persona maravillosa, afirmó. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Unas palabras llenas de nobleza y de afecto, que demuestran que a pesar de todo, el amor que sintieron fue real y profundo. Pero lo más sorprendente de la confesión de Demet fue cuando habló de los verdaderos sentimientos que aún albergaba. A veces pienso en él, admitió con una sonrisa nostálgica que se podía sentir a través de la pantalla. Y me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Creo que siempre habrá un pedacito de mi corazón que le pertenecerá. Imagínense la conmoción. Demet Özdemir, después de años de silencio y de negaciones, finalmente confesando su amor por Can Yaman. El mundo del espectáculo se paralizó. Los fans revivieron la esperanza de un posible reencuentro y las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo una segunda oportunidad para la pareja. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se mantiene en silencio, quizás procesando la información, quizás planeando su propia confesión. O quizás simplemente prefiriendo mantenerse al margen de todo el revuelo mediático. Solo él sabe lo que realmente piensa y siente. Hay quienes dicen que Can está sorprendido y conmovido por las palabras de Demet. Otros aseguran que ya lo sabía todo y que simplemente estaba esperando el momento adecuado para hablar. Y también están los que creen que Can no tiene ningún interés en volver al pasado y que prefiere seguir adelante con su vida. ¿Quién tiene la razón? Esa es la gran incógnita. Lo que sí sabemos es que la confesión de Demet ha reavivado la esperanza de muchos fans. Algunos incluso sueñan con un posible reencuentro entre los actores, con una segunda oportunidad para el amor. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su increíble química en Erkencikus, reviviendo esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Porque, seamos sinceros, la conexión entre Can y Sanem es algo especial, algo que va más allá de la pantalla. Es una chispa que se enciende en el corazón y que nos hace soñar con un amor tan puro y apasionado como el suyo. Y hablando de sueños y esperanzas, hay algo que siempre me ha intrigado de esta historia. La forma en que los medios y los fans presionan a las celebridades para que confirmen o nieguen sus relaciones.
¿No creen que es una invasión a su privacidad? ¿No creen que deberían tener derecho a mantener su vida personal en secreto? Es cierto que al ser figuras públicas, están expuestos al escrutinio constante. Pero eso no significa que tengan que dar explicaciones de todo lo que hacen. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a cambiar de opinión. Y tienen derecho a hacerlo en privado, sin tener que rendir cuentas a nadie. La confesión de Demet es un ejemplo de ello. Ella decidió hablar cuando se sintió lista, cuando consideró que era el momento adecuado. Y eso es admirable. Pero no deberíamos presionarla para que revele más de lo que quiere. Debemos respetar su decisión y permitirle vivir su vida a su manera. En fin, mis queridos chismosos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que el amor, la fama y la presión pueden ser una combinación explosiva. Una historia llena de pasión, secretos y sobre todo, mucha verdad. Una historia que sin duda, seguirá dando que hablar. Quizás en el futuro Can Yaman decida romper su silencio y compartir su versión de la historia. Quizás nunca lo haga. Pero lo que sí es seguro es que el amor que sintieron Demet y Can dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos sus fans. Para recapitular un poco, hoy hemos explorado la explosiva confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman, la presión que sintieron durante el rodaje de Erkencikus, el impacto de la fama en sus vidas personales y la esperanza de un posible reencuentro. Hemos reflexionado sobre la privacidad de las celebridades y el derecho a mantener sus relaciones en secreto. Un torbellino de emociones, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es vivir el presente y disfrutar de cada momento sin importar lo que diga la gente. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que Can Yaman responderá? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Quiero saber todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan ni un segundo de nuestro contenido. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que viva el chisme.